Tengan muy buenas a todos y a todas, ya sea buenas tardes, buenos días y buenas noches. Hoy veremos en sí lo que sería el uso correcto de... En este caso tenemos varias palabras que denotan en sí un significado, por así decirlo, similar, pero con un uso a través de ellas un tanto diferente, en el cual tenemos los tres casos de por qué: asimismo y asimismo separado, y además y además. Empecemos primeramente con el caso de por qué. ¿Por qué? Entendemos así que es un sustantivo masculino que equivale a una causa, motivo o razón, y se escribe con tilde. Por ser palabra aguda, termina en vocal, puesto que se trata de un sustantivo que se usa normalmente precedido de un artículo u otro determinante. En el caso tenemos su uso correcto y algunos ejemplos. No comprendo el porqué a través de una actitud, la razón de una actitud del porqué. Todo tiene su propio porqué, su causa, un motivo, y como otros sustantivos, tiene plural, y hay que averiguarlo del porqué de este cambio de actitud. Entre en sí unos ejemplos se podría decir por qué haces esto, por qué estás ahí, o por qué estás en este lugar, que es prácticamente como el anterior ejemplo. Tenemos el caso de por qué Tenemos el caso de por qué unido. Se trata de la secuencia formada por la preposición y por el interrogativo o exclamación. Entre paréntesis, palabra tónica que se escribe con tilde, diacrática, para distinguirla del relativo y de la conjunción que. Introduce oraciones interrogativas y exclamativas, directas e indirectas. Y entre su uso correcto tenemos ¿por qué no viniste? En este caso tenemos ejemplos. ¿Por qué no viniste ayer a la fiesta? No comprendo por qué te pones así. O ¿por qué calles más bonitas pasamos? Obsérvese que, a diferencia del sustantivo por qué, la secuencia por qué no puede sustituirse por términos con razón o causa o motivo. Sí. A lo que me quiero recalcar que este va más allá de lo que sería, pues, no una simple pregunta, sino que una simple respuesta, por así decirlo. En el caso de por qué tenemos dos preposiciones. La primera preposición revela un ejemplo con la segunda también. La preposición por más el pronombre relativo, en que en este caso es más corriente usar el relativo con artículo antepuesto, como lo sería el que, la que, etc. Y su segunda preposición más su conjunción subordinante, que esta secuencia aparece en el caso de verbos sustantivos o adjetivos que rigen un complemento introducido a la preposición, y lo cual llevan además una oración subordinada introducida por la conjunción. Entre su uso correcto y a la vez tenemos ejemplos entre las dos preposiciones. Tenemos que este motivo, en lo que sería la primera preposición de la explicación del por qué, sería este motivo porque él que te llame. Los premios por los que competían no resultaban ser muy atractivos. Y su último ejemplo de la primera proposición: no sabemos la verdadera razón por la que dijo eso. Y en el caso de la explicación de la segunda proposición se expone: al final optaron por no ser presentantes. Están ansiosos porque empecemos a trabajar en el proyecto, o nos confesó su preocupación por los niños, ya que pudieran enfermar. Pasamos a la siguiente palabra, que es asimismo. Nótese la diferencia, que se pronuncia así mismo. Como se mencionó al principio, la secuencia asimismo está formada por la preposición a, el pronombre reflexivo sí y el adjetivo mismo, como las variantes mismas, mismos y mismas. Entre su uso correcto y ejemplos podemos destacar que, es decir, usamos esta frase para referirnos a algo propio, como por ejemplo: solo se requiere asimismo. Los tres ediles votaron asimismo en la investidura. Tenemos el caso de así mismo,
Nótese la pronunciación que va así, la palabra así, con el mismo apartado y con tilde en así. Las palabras asimismo y asimismo se emplean sin distinción. Cuando su significado es el de también o además, por ejemplo, asimismo señala que no se ha planteado en ningún momento formar un equipo. En este caso sería un ejemplo. Y entre su uso correcto de asimismo, este emplea, como ya se dijo, en alguna distinción de acciones, como por ejemplo, asimismo, señalaba que no se ha completado, que no se ha planteado en ningún momento formar un equipo de gobierno. Asimismo, nótese la distinción de las anteriores palabras, que esta va de un solo corrido. Además, se escribe asimismo en dos palabras, cuando se trata del adverbio así y del adverbio mismo. Este último funciona como refuerzo y puede omitirse, por ejemplo. Entre su uso correcto y ejemplo tenemos que asimismo señala que el cambio climático provocará una disminución del área de distribución de muchas especies forestales. Pasamos con el último enunciado, que es en sí además. Además, es un adverbio que se usa para añadir información a la expuesta como tal. Deriva de la palabra además. Además, en este sentido, se emplea en oraciones que queremos agregar a algo o lo que hemos dicho previamente a lo acontecido que hemos dicho. Entre su uso correcto y ejemplos también se busca como locución preposicional, además de que se utiliza para añadir información o especificaciones a aquello que se ha indignado expresamente de manera previa. Por ejemplo, le gustaba el francés y el alemán, además del propio inglés. Además de Europa, quería conocer Asia y África. Además. Además no es lo mismo que además. Además es un adverbio y se usa para agregar información expresada previamente en una sentencia. Por ejemplo, ¿quieres ensalada además de sopa? Además, en cambio, es una secuencia que forma en sí la preposición. Hay el adjetivo más y se usa en referencia a los otros sobrantes, como por su uso correcto. Por ejemplo, quiero expresar mi agradecimiento al coordinador y además compañeros. Y eso ha sido todo por este podcast informativo, más informativo que tutorial, y espero que les haya gustado y pues denle like y suscríbanse para más otra. Hasta luego.